Estamos de vuelta. Muy buen día. 8:21 de la mañana. Hay expectación. Aquí viene acercándose la presidenta del... Presidente. Porque venía escuchando la radio. No, es que Pato Fernández... Me puse corbata. Muy elegante. No, Rafael está muy elegante. Ellos son una cosa impresionante, esa es la verdad. Sí. Muy elegante. Yo me compré Pero este traje en Harlem. Pato de Ciño. ¿Ah? Yo vine aquí a representar a los pueblos Indígena. originarios y de distintas índoles. Es original. Sí, Sí. efectivamente. Bueno, ya la escuchan, tenemos en nuestro estudio de Radio Cero a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Muchas gracias, Presidenta, ¿Cómo estás, por estar Paula? acá. Sí quería, me parece pertinente, de acuerdo al debate que había esta semana, precisar a nuestros auditores que este grupo Dial pertenece a los mismos dueños del grupo que pasa. Fíjese que yo no tenía idea, me acabo de enterar. Bueno, pero no, Me pero... acaba de contar la idea justo Sí. antes de entrar No, acá. pero lo preciso también a nuestros auditores porque hay mucho debate dando vuelta en estos días para hacer todo muy transparente. Ya, perfecto. Y Presidenta, para que entremos... Pero yo transparentemente les digo que no tenía la menor Sí. idea. Estupendo. Para que entremos directo en la materia que ha sido el tema de conversación muy intenso durante esta semana, respecto de su querella a la revista ¿Qué pasa?, donde más allá, a los periodistas y a algunos personeros de la revista ¿Qué pasa?, más allá de lo que muchos opinen o opinemos respecto de qué calidad de periodismo ha sido el que se hizo ahí, lo que eso implique, etcétera, organizaciones internacionales, comentaristas de toda especie, abogados y nosotros mismos en la conversación en el programa hemos puesto en duda si el hecho de la calidad de ese reportaje o lo que ello implica merece o le corresponde una querella. ¿Ha pensado usted o ha repensado si es lo más conveniente, si es eso lo que usted efectivamente quiere, si es lo que vale la pena? Mira, lo primero que yo quiero decir es que a mí me parece que acá hubo un acto que tiene una intencionalidad y que es dañar mi honra y mi prestigio. Y a pesar de que ya después de 2 años de gobierno uno puede estar más machucado que membrillo colegial, ¿no es verdad? La verdad es que hay una cosa básica para mí que es la honra, ¿no? Yo soy una persona honesta y cuando se dicen mentiras y se aceptan mentiras para una parte de la información y no se coloca la otra parte que vincula a otras personas vinculadas al mundo político de la misma revista, ¿le parece razonable no publicarlo porque no está verificado? Y sí razonable publicar con respecto a mí algo que tampoco está verificado, que no se consulta. Entonces, a mí no me interesa aquí un castigo. Aquí lo que me interesa es que se diga, aquí hubo un error, esto no está correcto y se corrija. Eso es lo que me interesa a mí. Y si eso se produjera, ¿usted estaría dispuesta a repensar Pero, la sí, querella? pero claro, si yo, mire, voy a ir viendo el día a día, pero yo creo que además había una actitud bastante arrogante. Se ha dicho que mi actitud es arrogante. ¿Cómo va a ser arrogante? Fíjese que un presidente de la República, ¿qué es lo que hace? Va ante los tribunales de la justicia, como un ciudadano cualquiera. Y los tribunales pueden darme la razón o pueden no darme la razón. Es que Y eso es lo más, Presidenta, ciudadano sí. que puede existir. Y es todo lo contrario de arrogancia. Claro, pues Que otra gente más arrogante que habría hecho, capaz que hubiera mandado una ley para generar no sé qué cosas. Esa es la pregunta justamente. Si yo estoy hablando con la ciudadana o estoy hablando con la presidenta. Porque, Usted está hablando con la ciudadana, pero yo soy presidenta. Claro, Y pero- por lo tanto no es solo un daño personal, también es un daño a la sociedad. Pero que al país. un presidente que tiene el máximo poder se querelle contra un periodista no es lo mismo que entre 2 ciudadanos, digamos. O sea, el máximo poder que está contra No, porque alguien yo- que tiene mucho no, menos poder. Porque yo no estoy haciendo nada que no sea dentro de mis derechos ciudadanos normales, usando la forma legítima que todo ciudadano tiene, que es plantear un problema ante la justicia, y la justicia determinará. Ahora, yo quiero decir, aquí hubo un error, es una palabra bien intencionada, ¿no? Yo creo que es más que un error, francamente. Pero la cuando uno revista escucha, pidió disculpas, ¿no? Cuando pone la declaración online, revista ¿Qué no pasa? pide disculpas, no pide disculpas, dice Pero saca la versión... Dice que esto no sea... Saca la versión online, pero fíjese, si no hubiera sido por la versión online, yo no me hubiera enterado que esa transcripción mencionaba a muchas otras personas. Y eso es lo que me motiva mi decisión, es decir, ¿por qué parece justificable preparar un ojo de la llave con información sobre mí y no sobre las otras personas? ¿Qué Porque hace? presidente. Bueno, eso... No, pues, pero ¿cómo hacer? Porque soy presidente. No, por pero eso- la eso me presidenta pi- interesa pero- mucho más que el resto de los Pero mortales. es una mentira, si ese es el problema. ¿Por qué Es se una pueden mentira. decir mentiras sobre alguien Pero-
y justificarlo y no decirlo sobre otras, porque yo no tengo por qué pensar que es verdad lo que dice ese caballero sobre por supuesto que Alamán no. o sobre Longueira. Pero, Presidenta, le quería hacer Ustedes no dos están actuando un preguntas. poquito como de gremio, Dos diría preguntas. yo, ¿no? Yo creo que eso ha Porque pasado mucho. mucho. Pero yo le quería preguntar una cosa. Usted dice que aquí hay error, quizá o más que error. ¿Qué podría ser el más que error? Porque a ver, voy a introducir un poco esto. De que existen líneas editoriales y de que hay que hacerse el tonto para no saber de qué se tratan esas líneas editoriales, y de que los medios tienen intenciones, y de que no nos vamos a sacar la suerte entre gitanos Sí, y conocemos claro. las intenciones de cada uno de los medios. Pero más allá de eso, cuando usted dice aquí hay más que error, ¿qué es lo que está pensando? Porque Mire. una de las cosas en las que uno le queda latiendo, con lo que podría llegar a justificar la querella, más allá del hecho de que guste o no el reportaje, porque cuesta entender una querella respecto de la cita falsa de un personaje, porque no siempre se No, pueden la cita es ratificar, verdadera, no lo siempre- que- o sea, el dato falso en una cita verdadera, porque no siempre los periodistas podemos saber o Chequear. comprobar la verdad de lo que se está diciendo. Uno mismo no sabe cuánto es cierto y no cierto hay en toda conversación que Sin tiene en duda. una entrevista. Entonces, ¿qué es eso que podría ser más que error? según Porque, a ver, usted? pero ustedes leyeron el artículo online, Sí. ¿no? Sí. Ya. ¿Soy yo la única persona mencionada? No. No, sí, está claro, Ya. que sacaron a otro. Y lo que se menciona de mí tiene que ver con dinero. Sí. Hay otras personas que se menciona un delito, Sí, un sí. supuesto intento de secuestro, y eso no es importante. No es importante. Y una persona que va a ser formalizada esa misma semana no es importante. Entonces, yo sospecho que aquí es más que un error, francamente, porque hay una intencionalidad política clara, ¿no? Pero que afecta a las dos personas, porque me afecta como persona y afecta también la credibilidad de una presidenta. Y eso también debiera importarle, sobre todo cuando es mentira. Si fuera cierto, no tengo ningún problema que se escriba algo que es cierto, pero es mentira. ¿Por qué no se me llama a mí para verificar? ¿Por qué no se me pregunta? Yo ando con el código de ética del periodista, Sí. aprobado el año pasado. Presidenta- Lo mínimo es que uno puede... Mire, yo no tengo ningún problema. De mí se ha dicho de todo, se ha escrito de todo. Hay todo tipo de interpretaciones, muchas de las cuales no Son son naturales. verdad. Y yo jamás he hecho ninguna presentación de ningún tipo. Yo creo que basta de mentiras. Que hay un límite y aquí se cruzaron los límites. Bueno, ahí hay varias cosas. Uno, anteayer el expresidente Sebastián Piñera planteaba que él también cuando fue mandatario tuvo muchas ganas a veces de querer presentar una querella, pero dice que él prefirió el ruido de la libertad de expresión a una libertad, a una prensa sometida. Lo que se ha dicho estos días es que es la primera vez que en democracia un mandatario se querella contra la prensa y por lo tanto que aquí se puede generar se puede inhibir la acción de la No, lo prensa. primero es que yo creo- ¿Cómo usted procesa esa información? Porque también acá hay organismos internacionales de ética que ponen el foco sobre cómo afecta esto a la libertad A ver, de pero la expresión. libertad de expresión en este país jamás ha estado cuestionada. De hecho, se escribe de todo y se pone de todo y se dice de todo. Pero hace muy poco, hasta hace muy poco no era así, o sea, No, bueno, pero hace harto rato ya. No, hace mucho rato. hace 10 yo años, diría. menos. Bueno, no sé, yo probablemente, como me ha tocado ser presidenta estos últimos 10 años, seguramente lo he vivido bastante de cerca. Yo creo que es probable, obviamente en dictadura no había libertad no, de yo expresión. estaba preso en democracia, así que no. así que- Probablemente también le ha pasado eso, Sí. pero mire, la verdad es que yo creo en la libertad de expresión completamente. Me jugué la vida muchas veces por eso también. Pero otra cosa es que libertad jamás es sinónimo y no puede ser sinónimo de irresponsabilidad. Mire, una cosa es libertad de expresión. Yo estaba mirando el otro día, me mandaron un video de cuando en un canal de televisión hablan de la noticia. Y la periodista, una chica joven, dice, las transcripciones de una conversación es de la mandataria con no sé qué. O sea, Bueno, ya yo eso- pido más rigurosidad, hagan más investigación, por favor. La cantidad de veces que se dicen cosas que no son ciertas y a nadie le importa. Ahora, yo creo que si lo que debería servir este debate no es para mi situación personal, yo veré lo que hago, si continúo adelante o no continúo, me voy Pero viendo ¿es en el posible día a que día. usted no continúe, presidenta Michelle Bachelet, con la querella? Ya insisto. ¿Es un escenario? Yo insisto, lo que yo quiero es que aquí se reconozca que hubo un error, al menos. O sea, un error, si los y que se periodistas de corrija, revista ¿Qué pasa? Y que se corrija. Corrigen el Quien error. corresponda que lo haga, que lo ¿Pero haga. qué significaría corregir, presidenta Michelle Bueno, Bachelet? decir que esto no debió haber sido porque no se verificó y se puso información que no es cierta, se armó una historia de algo en la cual yo me pareció muy interesante lo que leí de Paulsen, porque lo que se hizo fue censurar lo otro. Se censuró lo que tenía que ver con determinadas Se editó, personas no del se mundo censuró. político. Se ¿no? editó, se llama. Se sacó el... Pero en el fondo
se sacó. ¿Usted siente que uno de los temas Estamos que ha con la estado... presidenta Michelle Bachelet aquí en Radio Cero. Uno de los temas que ha estado detrás de esto también es algo que ha sido bien viejo en las conversaciones concertacionistas desde los comienzos de los gobiernos democráticos, que tiene que ver con la concentración de los medios. Mucho. Eso es lo que iba a decir yo. Bueno, pero resulta que inmediatamente habría que agregar que ¿por qué han sido incapaces de generar Sin medios, duda, entonces, pero yo para creo que lo que hay contestar que plantearse primero, yo por eso decía, yo creo en la libertad de expresión, pero seria, ética, con responsabilidad. Y ahí no hay ningún problema, verificando la fuente y haciendo lo que corresponde hacer. La verdad es que hace mucho tiempo que yo veo que no se verifican las cosas y creo que eso nos hace mal como sociedad. No solamente como la gente, todo está bajo sospecha, se dicen cosas fácilmente y no hay cómo sencillamente la gente pueda realmente tener la información que corresponda. Yo creo que no es bueno desinformar o mal informar, pero creo que hay que hacer el debate más profundo de libertad de expresión, pero ¿qué es libertad de expresión? Hoy día la libertad de expresión, cuando está en manos de unas pocas personas, unas pocas familias, la verdad es que ¿cuánta libertad hay en eso? Hay una libertad limitada, que no ha habido capacidad, es cierto, efectivamente. Ha habido intentos en varios gobiernos distintos para poder traer otros medios, lograr abrir a otros medios, y no ha habido capacidad, efectivamente. Bueno, hay quienes Pero sienten, eso hay quienes depende de un perciben. gobierno. No, Yo creo que no depende de un gobierno y lo que hemos visto. pero los gobiernos han tratado muchas veces de apoyar medios que puedan surgir y no ha habido caso. Hay quienes perciben precisamente que la querella desvió la conversación de donde pudo o debió haber estado, que era las líneas editoriales, lo que ejercen O el reproche la ético. fuerza del reproche Sí. ético, la calidad periodística. Pero no veo por qué la querella no debería haber desviado. La querella puede ser un punto de partida para discutir estos temas. Fíjense qué es lo que yo sé ahora. 5 medios distintos tenían esa información, la que fue puesta online. Y la encontraron, la verdad que era un poquito chanta, Grosera. por decirlo así. ¿Mm? ¿Usted conoció la información antes? No, en, no. En la citación que estuvo anterior. No, como puso la editorial del medio, me enteré por la prensa. Chuta. Me imagino, No hay que leer me tanto la imagino que prensa. eso... No, si los fines de semana no lo leo. Yo tampoco. No, presidenta Michelle, pero es interesante lo que pregunta Rafael y me gustaría que pasáramos a otros temas, pero es interesante si lo que nos enteramos por su ministro del Interior, Jorge Burgos, que usted fue, el fiscal Sergio Moya tomó declaración Sí. en el marco del caso Cabal y usted lo hizo voluntariamente en calidad de testigo. Sí. ¿Le preguntó el fiscal Sergio Moya algo sobre estas escuchas telefónicas de Juan Díaz o No. no fueron parte de esa conversación? No, no me preguntó. Ya, o sea, no, porque lo que dice la gente de Revista ¿Qué pasa? Es que estas escuchas telefónicas, Juan Díaz, son parte de la carpeta investigativa del caso Cabal, no es que apareció de la nada. No, sin duda, que son parte de una carpeta. Y Ujú. estuvieron 40 días en secreto, ¿no es verdad? Así es. Hasta que fueron no públicas, ¿eh? Porque ahí el medio dijo que eran públicas, no son públicas, son reservadas para uso de los querellantes. O sea, algún abogado lo sacó. Presidenta, Vamos a otro tema. para que pasemos al tema en general de qué está pasando en Chile. Hay un ambiente político que uno puede ver, hay políticos renunciando a sus partidos, Sí. se producen rupturas en los mismos movimientos jóvenes de izquierda, hay como una desafección y que pareciera que afecta. Por una parte se puede ver, qué sé yo, desde José Antonio Kast, que se va de su partido, hasta una desafección incluso al interior de la nueva mayoría, ni hablar. Se habla todo el rato de que esto se está por terminar. En el gobierno mismo a veces uno no sabe qué gobierno, qué ministros conversan con qué ministros. ¿Se imaginó usted o cómo ve esta situación? Esta nueva situación donde ya parece que no todo se moviera hacia la unidad, sino que más bien hacia la dispersión. ¿Y cómo le ha afectado esto en su gobierno y cómo ve usted este estado de cosas para continuar adelante, además, algo como un proceso de reforma? Yo creo que yo venía escuchando la radio cuando venía hacia acá y ustedes mencionaban a propósito de que cada vez era más difícil gobernar. Y yo diría, eso tiene una parte muy positiva a mi juicio, y es que a pesar de que yo no sé cuánto quiere la gente participar en política tradicional, sí creo que la gente quiere ser parte de los procesos. Y yo creo que eso nos hace bien como democracia, que la gente quiera participar, ¿no? Y yo creo que eso hace la complejidad, que por un lado la gente joven quiere participar, pero no se siente bien representado en las entidades políticas existentes, en las tradicionales. La política le ha costado ayornarse al mundo actual, continúa con lógicas que no corresponden a lo que los ciudadanos esperan. Hay otra cosa que a mí me preocupa mucho que tiene que ver con la falta de la ausencia o déficit tal vez, porque ausencia puede parecer un poquito duro,
hay pocos liderazgos que a la gente le haga sentido. Ahora, esto viene de antes, incluso de mi gobierno, porque en el estudio del PNUD que hizo hace, no sé, 2 años, creo que lo hizo durante el gobierno del presidente Piñera, el año 2013, 2012, 13, le preguntaban a la gente que convencionara qué persona admiraba en ellos de la historia de la humanidad, Bueno, no chilena, no la historia. Y el 48% no encontró a nadie. Puso a su mamá. A nadie. No, ni siquiera a su mamá, a su papá, nada. Bueno, el que salió un poco, yo salí, claro, estaba de campaña un poquito, pero en algunos, no sé cuánto, no me dijeron, pero salió Mandela, que se había muerto hacía poquito. O sea, hay una falta de identificación con figuras, pero ni siquiera político, porque no salió ni Jesucristo, no sé si me entiende, que podría haber sido alguien que, Arturo Prat, no sé. ¿Cómo se lo Ahora, explica ahora se entiende mejor, creo yo, si uno mira la situación en Chile, ¿no? Para no ir, digamos, a Brasil o países vecinos. Los casos de financiamiento irregular de la política, acusaciones formales por cohecho, como hay algunas en curso, Claro. hacen que esa ciudadanía sienta que hay una distancia y una Sin fractura duda. probablemente, y eso ha agudizado tal vez esa ausencia de, Sin duda que sí. de Yo representatividad. comparto plenamente eso. Por otro lado, pero es curioso que por otro lado estas cosas se saben. En otros países estaría todo guardado debajo de la alfombra. Ahora, Presidenta, pero hay una también- cierta como cuestionamiento a las instituciones. También usted ha sido víctima, digamos, de esa fractura probablemente con la sociedad. Las últimas encuestas muestran una baja en su aprobación, en su forma de gobernar, y también en atributos personales como de cuánta confianza genera. ¿Cómo vive usted ese? Porque es como un muro, ¿no? Como ese muro del 70% de rechazo. ¿A qué cree que se debe? No, mire, yo no... ¿Cómo lo lee? No pretendo dedicarme a analizarla. Yo Sí. no soy analista. Sí, tengo pero que ¿cómo lo procesa? Bueno, yo lo proceso de la manera siguiente. Por un lado, yo creo que aquí hay y cosas como las que conversamos al principio también por eso me importa, porque yo soy una persona que para mí la honra es lo único que vale finalmente, ¿no? Y yo creo que ha habido, por un lado, tal vez dificultades, incapacidades mías o nuestras como gobierno, algunas serán individuales, otras serán más colectivas, de poder mostrar mejor lo que hacemos, explicar mejor lo que hacemos. Yo siento como Estamos con la presidenta Michelle Bachelet. que hay una agenda contradictoria en el gobierno. Por un lado se dice que hay que participar y ahí está todo lo que hay con la nueva constitución, que me parece que ha sido bastante exitoso porque la gente está conversando, Está participando, se sí. habla de confianza, se quiere dar poder a los sindicatos, se quiere que haya más gente en la educación, y por otro lado también escuchamos más represión, le pedimos el carnet a la gente en la calle, le decimos a los mapuches que ellos no existen, digamos que no existen como pueblo y que no tienen derecho a reivindicaciones territoriales. Hay como dos discursos contradictorios, yo no sé cuál de ellos. Cuando yo trato a veces de defender algunas cosas que me parecen muy bien del gobierno, veo otras que son completamente contradictorias. Veo que como hay una nostalgia en algunas partes del gobierno por los años 90, por la peor parte de los años 90. Es decir, la censura, el cuidado, la policía, que yo creo que es contradictorio con el programa con que usted llegó al gobierno, que era justamente superar los años 90. Pero Rafael, a ver, hay cosas que a la gente le importan y que no tienen que ver con los años 90, o sea, la gente no quiere que haya delincuencia, y en ese sentido, obviamente que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que no haya delincuencia. Yo creo muy fuertemente en el pueblo mapuche y en todos los pueblos originarios. Estamos enviando el proyecto de ley enviamos el proyecto de ley que crea el ministerio para darle mayor estatura política y para dar una mirada que no sea represiva. Yo soy una convencida de que más allá de que hay gente que hace acciones que no son de una causa mapuche. Pero la actuación del intendente, ¿cómo lo interpreta entonces? Bueno, pero más allá de lo que haya dicho el intendente, la verdad que nosotros como gobierno lo que creemos es que aquí se requiere desarrollo productivo y nosotros el año pasado hemos invertido 1.100.000 pesos en la Araucanía, en caminos, o sea, en temas que tienen que ver con el desarrollo productivo. Yo no creo que el tema mapuche pase en la Araucanía en particular, porque hay mapuche huilliche, hay mapuche de distintos lados, en distintas regiones, pase por exclusivamente medidas de seguridad. Yo creo que se requiere aquí desarrollo productivo. Pasa por un educación, reconocimiento salud, también de ellos como nación. Sí, reconocimiento de la discusión en la Constitución. Yo creo que es un tema muy importante y que ha plurinacional. salido en distintos lados. Pasa por asegurar que puedan tener sus representantes en las instituciones donde la gente vota, ¿no es verdad? O que puedan tener parlamentarios, que puedan tener un conjunto de miembros que realmente puedan alzar la voz en los espacios democráticos. Entonces, ellos van a tener un proceso propio constituyente, Presidenta, aplicando el 169 de la OIT. desde que usted llegó hasta ahora, el tiempo que lleva gobernando, ¿ha cambiado su diagnóstico de lo que vio
al momento en que llegó de Nueva York? ¿El país que percibió, la noticia central que recibió, ha mutado, se ha refinado, se ha enrarecido desde que está en el gobierno? A ver, hay una parte que yo creo que ha cambiado, que es un poco esto que hablábamos recién del clima social, de esta sensación. Ahora, en un clima social, a mí me pasa algo muy contradictorio, ¿eh? Yo para nada veo siempre, no soy, o sea, soy bien autocrítica y por tanto siempre veo el vaso medio vacío, no medio lleno. Y por lo tanto yo no es autoflagelante, más que autocomplaciente. Sí, más bien, sí. Siempre trato de pensar en qué me equivoqué, por qué hubo algo mal, cómo podría haberlo hecho mejor, siempre, porque creo que uno siempre puede mejorar las cosas. Pero me pasa una cosa bien curiosa, porque yo tengo como dos encuestas, ¿eh? dos sensaciones. Lo que leo en las encuestas que salen todas las semanas, ¿no? Cadem y otras, y lo que me pasa con la gente, porque si uno, voy a dar un ejemplo muy absurdo. Ayer fui al supermercado y la gente la para, conversa, y es como otro el clima. Entonces, ¿pero qué le decían? Porque la academia acaba de salir y, por ejemplo, respecto a la querella, muestra una sorpresa, que es un 50% desaprueba la querella, pero un 46% aprueba que usted haya presentado la querella. O sea, hay una división casi matemática. La gente me decía de todo ayer, mujeres que me decían, vamos a defenderla, vamos a defenderla. Pero le decían, presidenta, ¿por qué lo hizo también? No, nadie. No, el tema no salió. Claro. Al revés, no, la gente que, bueno, comprando igual que nosotros, saquémonos fotos, mire, mi hijo la quiere conocer, nieta. Bueno, y yo siempre me pregunto, ¿será que la gente que se acerca es la que quiere acercárselo, no es la que quiere insultarlo, digamos, ¿no? Entonces, a veces sí también. No, también, pero en general, fíjese que yo no. La Eli Matei creía que iba a ganar las elecciones. Yo no me ha pasado eso. No me ha pasado eso a mí. Entonces yo digo, hay un clima complicado, hay ese clima de la sensación de medio como gris, ¿eh? Un clima como gris, así como oscuro, emocional, yo diría, en el país. Pero lo que yo quiero decirles de verdad, o sea, Chile no es puramente Santiago, ni Chile, perdón, son las puras noticias, pues la verdad es que uno va y recorre el país y el clima es completamente distinto. O sea, en Santiago es mucho más fuerte porque tal vez el mundo de lo político tiene una gravitación. Pero perdona que le importante. insista en lo que le había preguntado antes. Eso que aparecía como un deseo muy nítido, que se terminó representando justamente en la reforma educacional, y hoy día estamos en la reforma constitucional, de alguna manera, en el cambio de la Constitución, por lo mismo. Ese clima que aparecía en las marchas, ¿se le confundió de repente? O sea, cuando digo se le confundió, ¿evolucionó en su diagnóstico a lo largo de su gobierno? Lo que parecía un deseo tan macizo, ¿se convirtió de pronto en una sensación un poco más dispersa, más relativa, menos clara? No, fíjese, lo que yo creo que siempre, como que todo es poco y tarde. Prometimos la reforma tributaria, la hicimos. Estupendo, todo el mundo diría que bien, cumplieron. Estamos haciendo la reforma educacional, falta la última patita, estamos cumpliendo y estamos diciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Pero no sé, pero a mí me... Estamos en el proceso constituyente, estamos cumpliendo. Entonces, pero pero se está cumpliendo, pero al mismo tiempo no pareciera que eso saca aplausos. Claro, o sea, tenemos... no, aparentemente no saca aplausos. Por eso le pregunto... Pero en la reforma educacional tenemos jóvenes de nuevo en la calle, tomas en los colegios, y declaraciones que dicen de estos jóvenes no los vamos a dejar gobernar, es decir, un posicionamiento de ese movimiento estudiantil con un diagnóstico muy crudo de lo que ha sido la reforma educacional. Y también sucede que la reforma educacional no logra, o por lo menos en el transcurso, todo el apoyo que uno esperaría de acuerdo a lo que fueron las marchas. Como algo sucede que las reformas emblemáticas de su gobierno no generan la aprobación que quizás ustedes esperaban. No, mire, yo creo que la reforma hay que hacerla, había que hacerla, y que toda reforma y todo cambio implica un costo, ¿no? Y eso uno está en el gobierno para hacer lo que tiene que hacer y tiene que pagar costos, por eso los paga. Lo importante es lo que vamos a obtener. Pero no hay un problema de tiempo. No hay un problema de usted es doctora, y cuando uno le da todos los remedios a un enfermo, todos los remedios que son buenos para él, el mismo día se va a morir. ¿Sí? No hay que decirle, oye, dos pastillas. No, pero dos pastillas para el lunes, dos pastillas para el viernes. No hay una planificación. Yo lo digo con conocimiento de causa en el caso de la reforma universitaria.
¿No habría sido más interesante esperar a hacer una buena ley y luego hacer la gratuidad y hacer una ley para que la universidad sepan ya las reglas del juego en vez de partir, hacer la cosa y dejar a todo el mundo No, la ley, en la nada? La ley la estamos trabajando y va a ser una buena ley y no vamos a apurarnos para mandar una cosa mala mal hecha. Entonces no hay que apurarse en hacer la gratuidad. Es que yo creo que son dos cosas distintas. Porque yo creo que las familias no pueden seguir esperando. O sea, ¿cuántas familias han esperado mucho? Sí, pero no más tampoco. O sea, ¿por qué si yo tengo los recursos no puedo asegurar que esa familia no esté con deuda, no esté con déficit, no esté con el CAE, perdiendo la casa muchas veces en la hipoteca, etcétera? O sea, nosotros partimos con la gratuidad para beneficiar a la familia. Claro, ese es el sentido. Pero muchas universidades se quejan porque no le están dando lo que cuesta las carreras. Yo lo vivo en carne propia. Pero eso se trabajó y se conversó con los rectores, ¿eh? Yo no lo veo muy contento. Y el proceso fue voluntario. Sí, pero no lo veo muy contento, veo que ninguno está contento. Bueno, siempre imagino que él se recita más recursos para la educación y vamos a seguir entregando más recursos. ¿Hay un dato nuevo también en la situación económica a la hora de pensar el futuro del gobierno, lo que va quedando? Bueno, evidente que eso es muy distinto de lo que nosotros ¿Qué estimamos, tan distinto es lo que se estimó y cómo la ve para adelante? Porque si es tan distinto, uno también tendría que pensar que... O sea, muy distinto porque nosotros teníamos calculado tasas de crecimiento que no son las que hemos tenido. No teníamos calculado que íbamos a tener la baja del precio del cobre, que ha significado prácticamente 1/3 de recursos menos para el fisco, ¿no? Entonces, claro, eso significa que, por ejemplo, este año hemos tenido un presupuesto bastante con un crecimiento moderado, que para el próximo año, cuando empecemos a trabajar ya el próximo presupuesto, también va a tener que ser muy moderado y prudente, porque tampoco queremos entrar en déficit importante. Y sin duda, pero lo otro interesante, mira, yo vengo llegando de la OCDE, de la OECD. El tema, que es un tema que Plan Chile planteó, era mejorar la productividad para un crecimiento inclusivo. Que el diagnóstico general en todo el mundo es que la productividad ha bajado y que la desigualdad ha aumentado. Entonces, la verdad es que la economía no es solo un problema chileno, aunque aquí ha tratado de decir que es un problema doméstico, no es un tema doméstico, estamos con problemas en todos lados. Y entonces la discusión justamente es qué más podemos hacer. Bueno, lo obvio es la educación y todo eso. Entonces, además cuando Chile dice, mira, nosotros tenemos este problema, hace ya un par de décadas que la economía, el crecimiento de la economía no es por productividad, sino por otros factores, ¿no? Por commodity. Por commodity. Por commodity, fundamentalmente. Resulta que, pero entonces nosotros sabemos qué factores de productividad son el capital humano adecuadamente educado, etcétera, etcétera, y estamos haciendo 1, 2, 3, y todo el mundo impresionado, muy contento, sienten que Chile lleva la delantera. La reforma laboral, hay expectación respecto de que suceda. La última encuesta de IMAC mostraba como un rechazo mayoritario de la gente a la reforma, pero esta semana va a ser clave, entiendo, para ver cómo se destraba esta reforma laboral, frente a la cual algunos políticos y también empresarios han dicho que es una reforma que más bien puede desincentivar el empleo. Sabemos que el tema del empleo es una preocupación, bajó un poquito y ahora en invierno puede que vuelva a bajar. ¿Qué ha resuelto usted respecto a la reforma laboral y cuánto cree que puede influir en el escenario económico? Nosotros hemos estado evaluando cuáles son las mejores maneras para poder lograr algo equilibrado. Es decir, que los empleadores y los empleados, digamos, los trabajadores también puedan tener condiciones equilibradas en el ámbito de su negociación. Yo soy una convencida que para eso se requieren sindicatos fuertes, digamos, ¿no? Y sin duda que lo sucedido con el Tribunal Constitucional, aquí pasa además con los abogados como con los médicos, 4 abogados y uno a veces tiene 4 opiniones diferentes sobre cuáles son las mejores salidas. Entonces esta semana vamos a tomar decisiones, así que apenas tomemos las comunicaremos. Presidenta, la quiero volver una vez más a un ámbito así como general de las cosas. ¿Era necesario o es necesario un cambio de modelo en Chile? ¿O había que ajustar piezas o hay que irse por algo más modesto? ¿Chile estaba necesitando, cuando usted llegó, un cambio muy importante en el camino en el que llevaba este carro? Mire, yo creo que cuando uno mira que América Latina y Chile es uno de los países más desiguales del mundo, es evidente entonces de que necesitábamos hacer cambios como los que hemos estado haciendo, que nos permita emparejar la cancha, como dicen algunos, y poder entregarle a la gente condiciones básicas, ¿no es verdad?, de desarrollo de personas. Entonces, yo creo que muchas de las medidas que tomamos en un gobierno de 4 años eran justamente a introducir mayores grados de igualdad y terminar con esta brutal desigualdad. Cuando uno mira las pensiones, que son tan bajas, ¿no?,
Yo cuando converso con mucha gente adulta mayor, la verdad es que me da profundo dolor, puesto que las personas tienen que vivir algunas con 85.000 pesos mensuales y muchas otras alrededor de 100 y tantos mil pesos mensuales, ¿no? Y tiene que ver con salarios muy bajos. Es decir, somos una sociedad que tenemos cosas estupendas y nos felicitan por muchas cosas que hemos hecho en el país y esas yo las reconozco y las encuentro todas estupendas. Pero cuando uno se confronta con la otra realidad, es como lo que ha pasado, ¿ah? Que en Chile teníamos nosotros, todos de nosotros, una imagen. Y las cosas que han ido pasando el año pasado y este año nos ha ido mostrando que no éramos tan Virgen María, finalmente, ¿no? Que éramos un país que tenemos cosas estupendas, pero tenemos cosas re malas. Y en ese sentido, yo creo que las reformas que nosotros hemos llevado adelante y las que vamos a hacer, digamos, antes que termine el gobierno, van en el sentido de buscar un país que sea más justo, más solidario, mejor. ¿Está cansada, está cansada, Presidenta, ya en este camino? No. Estoy media cansada por los cambios de hora, esas cosas así que Jet-lag. me ha tocado en 2 semanas viajar 5 horas más, 6 horas más. Le quedan, Entonces, pero no. Le quedan casi 2 años de gobierno, un poquito menos, Menos. ¿cierto? Sí. Y ya hablábamos de que las encuestas no han sido favorables para su gobierno. Y también sé que lo que usted me podrá responder, los cambios de gabinete no se anuncian al aire. Pero digamos que soy don Francisco. Pero, ¿Te parecí bastante? Me parezco Sí, bastante. Es como una miniatura. pero ¿ha pensado en hacer un ajuste para, de verdad, rearmar este segundo tiempo a su gobierno, en el cual, entiendo que usted dice que se ha hecho la obra gruesa, no requiere un nuevo equipo, un nuevo plantel? Sí, la semana pasada me contaron que Se en el decía mundo eso. del periodismo Se decía había eso. Hasta Se comentaba que salía de La Moneda. ¿No le puedo creer? Sí. Qué divertido. Pero nosotros andábamos fuera, así que no fui yo. No, la verdad que no. ¿No? No. Porque- ¿No ve necesario un cambio, algún ajuste No, para poder o sea, yo pensar? siempre estoy evaluando qué pasa con los ministros y con los subsecretarios y con los intendentes para ver en qué momento es necesario hacer un cambio. Eso es una cosa permanente, pero Pero las últimas encuestas no le hacen un poquito de ruido, decir, a ver, a lo mejor aquí vamos a tener que hacer un cambio de track, en general las encuestas las leo, las interpreto, pero no seguía. pero no hacen mis definiciones. ¿Cómo ve la nueva mayoría, Presidenta, su conglomerado político? Hay algunos que ya no lo ven, pero ¿cómo lo ve usted? Bueno, Chagüín dijo que ya estaba muerta. Chaín. Chaín. Presidente, y para ir cerrando. La verdad Pero- es que yo creo que todavía es muy pronto para decir algo. Quedan 2 años. Los seres humanos cuando de repente se acercan, se alejan. Una coalición de 7 partidos, la verdad que es un milagro. Cuando yo converso en cualquier parte del mundo me dicen, pero ¿cómo te las arreglas? Me dicen algunos, yo con mi propio partido tengo dificultades, ¿no? Entonces la verdad es que no es ¿Se han raro. separado, se han separado No es las raro. aguas además? ¿Se han ido alejando las aguas? Pero fíjese que respecto no de es tiempo una atrás? agua de partido, porque incluso usted puede conversar con personas de un mismo partido y uno puede identificar que pueden tener posturas distintas frente a mí eso no me aterra, no me produce ningún problema. Yo creo que al final lo que importa, sin embargo, es que apoyen en las medidas, en las cosas que nos hemos comprometido y que ellos también se han ¿Y comprometido. usted siente como una tarea suya, tanto Presidenta, mantener la unidad de ese grupo o no? ¿O le parece que más bien esa no es tarea del Presidente de la República? Yo creo que la unidad es siempre positiva, sobre todo si es una unidad basada sobre ciertos planteamientos comunes en que creamos todos. La unidad por la unidad puede ser distinta. A la unidad puede tener otro sentido, ¿no es verdad? De repente, yo lo escuchaba antes, todos contra, ¿no? A veces la gente se une por distintas razones. Sí. En este caso, la unidad tuvo que ver con también un cierto objetivo de querer que este fuera un país mejor. Hay una cosita, ya que no estoy donde don Francisco, Sí. pero quiero darles una pequeña novedad. A ver. Ah, chuta. Un ratito más, el canciller va a informar al país Voy a preguntar por Evo Morales, que hizo declaraciones. que ha decidido Chile, por orden mía, demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por el caso del río Silala. Así que, porque ¿En qué consiste la demanda? lo que sucede es que el río Silala es un río internacional, de acuerdo a Chile, y Bolivia insiste que no es un río internacional, Es de ellos. y por lo tanto ellos pueden usar todo el agua. Esto es un río que ha Sí. sido usado hace 1000 años. Un Entonces, hilito de río. la demanda es pedir que la Corte se pronuncie que si es un río internacional, como creemos nosotros. De manera de que
lo que Esto cambia, corresponda. pues, O sea, no vamos a seguir la Haya, no vamos a ir a O la sea, Haya, porque Chile- había Chile- mucha gente que quería que rompiéramos con el Pacto de Bogotá, vamos a seguir en la Haya por século secular. O sea, no sé, yo no podría hablar por sécula seculorum, No sé. pero seguimos en la Haya, vamos a presentar esta Pero esto demanda. significa que hay una ofensiva de Chile Claro. respecto de su política exterior. Es decir, ¿hay aquí un cambio en el modo de relacionarse con Bolivia? Digamos, Digámoslo en este sentido, creemos que aquí ha habido muchas acusaciones, que se nos van a querellar, que no sé qué. Nosotros hemos decidido estar, Entonces, digamos, pasar a la ofensiva. tomar la iniciativa. Oiga, aprovechando eso, en este mismo tema, ¿ha visto usted un cambio muy grande en la relación con Evo Morales entre su primer gobierno y este? Porque eran amigos, se supone, Sí. el primer gobierno, y aquí de repente se nos volvió un personaje más bien hostigoso. Yo diría que públicamente efectivamente ha cambiado el discurso del presidente Morales hacia Chile. En lo personal, en las ¿No? reuniones, no. En las reuniones normales, Normales, sí. así. ¿Pero usted mantiene también la misma normalidad en las relaciones con él que mantuvo en el primer gobierno? lo que pasa es que normalidad significa una relación cordial, cortés. ¿Ah? Y cuando hay que decir alguna cosa se dice con el tono y el lugar donde corresponde. ¿Pronóstico para la noche del partido? ¿Ah? Hay un partido de fútbol ¿Quién de fue? Chile. Chile. Ah, Un sí. cambio, Estados Unidos. Sí, Ah, entonces. sí, No, sí. pero, oiga, Se no llama sé Copa si le América. puedo preguntar de esto, pero quizás No, pero Chile claro. ya ha llegado, ya hemos llegado a una situación en que esto se puede contestar. ¿Cree usted que Chile puede hacer algo respecto a lo que pasa en Venezuela también? ¿Hay algo respecto a lo que nos podamos pronunciar? ¿Uno pueda decir, hay cosas que aquí están pasando un límite? Chile ha hecho todo lo posible, ha dicho y ha hecho todo lo posible, sobre todo para evitar una polarización mayor y que pudiera desembocar en algo que todos lamentaríamos mucho, ¿no? Y vamos a seguir haciendo todo lo posible, en forma pública o privada. Uno tiene que evaluar siempre qué es lo que puede tener mejores resultados. Presidenta Bachelet, primero muchas gracias, me dice que ya se tiene que ir, pero quiero volver al punto inicial, porque no me quedó claro, siento que quedó un poco ambiguo este tema respecto a su querella, de que usted va a ir día a día y que no descarta poder llegar a un acuerdo si hay una retractación. ¿Quiere decir que ha cambiado su posición? Quiero tratar de entenderlo bien, porque evidentemente esto va a generar noticia. ¿Ha cambiado su posición No, respecto...? Desde el primer momento yo tenía el mismo objetivo. Aquí insisto, aquí nadie Pero- busca ni censurar ni castigar. ¿Le basta con un reconocimiento? Creo que, pero un reconocimiento bien hecho. ¿Qué sí. significa bien hecho? ¿Por escrito, en la misma revista? No sé, Ya. no me he puesto a pensar Ya. en ningún detalle de ese tipo. Ya, pero No. con un reconocimiento bien hecho, como dice usted estaría dispuesta a retirar esa querella. Yo estaría dispuesta a evaluarlo, a pensarlo, pero yo quiero insistir aquí que la libertad no puede ser sinónimo de impunidad o de irresponsabilidad. Ok. Presidenta Michelle Bachelet, muchas gracias por estar aquí en Radio Cero, por Gracias acompañarnos por esta la entrevista, primera Lucía. mañana Muchas gracias de a junio. ustedes. Que esté Les vaya muy bien. Muchas gracias. Son 8:58 de la mañana. Estuvo con nosotros la presidenta Michelle Bachelet. Ha hecho un anuncio importante respecto a las relaciones con Bolivia. El gobierno chileno lo va a informar así el canciller. Se va a Querellar. querellar, ¿es la palabra? Presentar una demanda. Presentar una demanda. Ante la Haya. Sí, por el río Silala. Y bueno, ha hablado también de la querella, que ha sido tema de debate en estas semanas, y un poco de política, de lo difícil que ha sido, que se convirtió en la labor de gobernar, y esta disociación que dice usted, presidenta, entre lo que ve en la calle y lo que ve en la encuesta. 8:59 de la mañana. Nos Que tengan vamos. un buen día. Chao. Desde Cero fue presentado por All New Mazda CX-3.